Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos. Ven, seamos bienvenidos todos. También saludamos a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Para nosotros es, para todo, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor nos da una mañana más, una mañana nueva. Y que esta mañana podamos disponer nuestros corazones para recibir de su palabra. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en Marcos 6. Marcos 6. Vamos a leer, solo ahorita para iniciar, el 52. Y de ahí vamos a leer un poco más. Marcos 6, 52. La meditación de esta mañana es corazones endurecidos. Vamos a ver algo muy importante, algo muy hermoso que siempre podemos encontrar en la palabra del Señor. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una vez más, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos das una nueva mañana, un nuevo domingo. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Atamos y sujetamos todo aquello que se levante en los aires, todo aquello que estorba. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor aquí cuando dice, porque aún no habían entendido lo de los panes? Acompáñenme siempre ahí en Marcos 6, 32 en adelante. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Amén. Que usted guarde esto por un momento. Y cuando Jesús los vio, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Ponga también, yo creo que por favor guarde esto. Oiga, estaban en un lugar desierto. Y otra cosa, la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. No estaban contando niños, mujeres ni niños. Amén. Entonces, enseguida, fueron más de 5,000, ¿verdad? No fueron solo 5,000, fueron mucho más. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y como el que leímos al principio, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Definitivamente que es una porción en la cual hay mucha enseñanza. Porque mire, lo digo por aquellos que tienen el deseo de aprender de la palabra del Señor. Muchas veces dejamos pasar detalles y esos detalles se vuelven pozos. Empezamos a ver que el Señor ve la multitud y tiene compasión, algo que los discípulos no tuvieron. Bien fácil fue decirles: diles que se vayan. ¿Y cómo era el lugar? Era un lugar desierto. No había nada. Qué fácil es muchas veces cuando no tenemos compasión y vemos la necesidad de otros. Y no hablamos de una necesidad económica. Muchas veces la gente tiene, pero tiene problemas en sus almas. Y decimos: bueno, así quieren estar. Y el Señor tuvo compasión porque dice que los vio como ovejas sin pastor. ¿Cuántas personas hoy, aunque se congregan en una iglesia, son ovejas sin pastor? Porque no tienen quien les enseñe. Y muchas veces cuando uno ve actitudes en ciertas personas, se comporta bien fácilmente como los discípulos. ¿Saben qué? Bueno, entonces busquen otro lugar. Váyanse. Nos cuesta entender las cosas que Dios hace. ¿Por qué? Porque somos limitados de entendimiento natural. Tenemos una limitación. Muchos no vemos los métodos que Dios usa para bendecir al hombre. Qué difícil. Yo me pongo a pensar, con solo la lectura, creo que aprendemos bastante. Qué difícil fue para el Señor ver que sus discípulos vieron un milagro y no hubo un cambio en ellos. Señor, despídelos. Porque estos 200 denarios son para nosotros. Estos 200 denarios son para que nosotros comamos bien. Es lo que tenemos para la semana, es lo que tenemos para el mes. ¿Por qué vamos a compartir los 200 denarios? Aparte, la excusa era: no nos alcanza. Y el Señor les dice: bueno, denle ustedes de comer. Nosotros. ¿Ya viste, Señor, cuántos son? Porque me llama la atención que dice en el versículo 40: y se recostaron. Oiga, fíjese que el Señor los mandó a descansar. Probablemente los discípulos los hubieran tenido parados. Hagan una fila. Hagan esto. Pónganse ahí. Qué molestos. Apúrense. Somos 12. Señor, solo somos 12 y les tenemos que dar de comer a todos.
¿Qué hizo el Señor? Y se recostaron y les mandó, oiga, y les mandó que se hiciesen recostar. Mire, estos hombres, estas personas tenían un cansancio físico, porque la palabra dice, pero muchos los vieron ir, porque se subieron a una barca, ¿verdad? Y se van a un desierto. Y estas personas vieron que el Señor iba allá con los discípulos y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, oiga, y llegaron antes que ellos y se juntaron. El ministerio del Señor no es para solventar nuestros problemas. Y no estoy hablando de una manera económica, por favor. No va a pensar nadie que estoy hablando de que no, para hacerse rico. No estoy hablando de eso. El ministerio del Señor no es solo para que nosotros vengamos, le pidamos al Señor por nosotros y estemos bien. El ministerio del Señor es para alimentar y ayudar a aquellos que tienen necesidad. Pero no podemos ser discípulos con corazones endurecidos. Estas personas habían caminado, habían buscado, y el Señor, al ver que lo habían seguido por la razón que sea. Las personas lo habían seguido al Señor porque esperaban un milagro, porque esperaban que les solventara el problema, porque algunos estaban enfermos y querían ser sanos, y no probablemente algunos querían de verdad cambiar sus vidas, ser discípulos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a quién sí, a quién no ayudamos? A quién sí, a quién no atendemos. No, es que viene porque quiere algo y viene solo porque tiene necesidad. Sí, ya sabemos, pero hay que tener compasión. El Señor nos muestra que tuvo compasión aún de aquellos que le seguían solo por recibir un milagro. Y estaban cansados. Despídelos. Qué duro el caso de los discípulos. Y estoy hablando aquel que es creyente, porque somos discípulos del Señor. No, hermano, es que yo no sirvo en ninguna iglesia. No, pero usted es discípulo. Todos somos discípulos. Lo que pasa es que algunos no queremos servir porque escondemos una vida o cosas y no queremos doblegarlas. Eso es diferente. Pero si hemos tomado el arado, somos discípulos. Despídelos. Pero el 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, oiga, esto no lo pudieron ver ellos, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué hora habrá sido? ¿Estaba oscureciendo? ¿O ya estaba por oscurecer? ¿No será que los discípulos tenían hambre y dijeron, bueno, mándalos y así nos vamos a comer nosotros tranquilos? Ahora, déjeme decirle algo. Otra cosa que me llama la atención es, respondiendo, y les dijo, dadle vosotros de comer, 37. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Limitado. Ellos estaban limitados en lo natural. Tenían a Dios enfrente y ellos se limitaron a lo que tenían en la mano. Somos limitados de un entendimiento natural. Él les dijo, y aquí viene la primera muestra. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. ¿No le dijo el Señor, vayan a comprar? No, de lo que tienen. Oiga,
de lo que tienen. Vayan y véanlo, él sabía. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Ahora yo le pregunto, 5 panes y 2 peces alcanzaba para 13. Es decir, los 12 discípulos y el Señor. No alcanzaba. ¿Y cómo es que hasta sobró? ¿Y cuánto gastaron de los 200 denarios? Nada. Limitados, naturalmente. No en lo espiritual, sino en lo natural. ¿Cuántos nos limitamos en decir, es que a mí me cuesta aprenderme una alabanza, a mí me cuesta cantar? No se diga predicar, no se diga prepararme. Hermano, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar o para qué? Porque a mí no me entra. Limitados. ¿Y la necesidad que hay? Es increíble la necesidad que hay espiritual. No, hermano, es que el tiempo. No, hermano, es que la economía. No, hermano, es que la gasolina. No, hermano, que tal cosa. Ponemos un montón de situaciones. Y estos tenían al Señor enfrente. Que vayamos y compremos pan. Es decir, ¿todavía nosotros tenemos que ir a comprarles el pan? No. A lo mejor les damos el dinero y que vaya uno de ellos. Y que compren el pan y que no lo traigan. Qué increíble, ¿verdad? Verlo endurecido de sus corazones. Y el Señor hace el milagro y no hubo un cambio en ellos. Porque lo dice el 52. Lo repito. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cuántos somos hombres naturales que solo vemos pasar las cosas y no valoramos lo que Dios nos ha dado? De verdad. Qué increíble es que vemos las cosas. Y créanme que cuando el Señor abrió las puertas de este lugar hace 3 años, pues y lo digo, la verdad, lo digo de corazón. No van a creer que ha cambiado mi forma de pensar, pero había estado en lugares, en otras iglesias, pues, con un lujo increíble. Con unas comodidades, uno llega y qué bonito es, ¿verdad? Ver todo, cómo está, etcétera. Pero qué importante es valorar dónde Dios abre una puerta y que ese lugar se vuelva de bendición. Y es bien difícil ver cómo en otros lados y aún en otros estados el hecho de tener un lugar propio o el hecho de querer buscar un lugar para congregarse como una iglesia es muy difícil, muy difícil. Yo siempre aquí había visto que normalmente se ocupan iglesias, ¿verdad? Pero ver otros lugares que se ocupan salones o ver que se ocupan escuelas, etc. El hombre natural solo ve las cosas y no valora. Entonces, ¿qué pasó? Viene el Señor, los pone en la barca y los mete. Y se viene una gran tempestad.
Imagínense, póngase a pensar por un momento, pensemos. El Señor acaba de hacer un milagro, ellos son partícipes del milagro, porque mi pregunta es, ¿de dónde salieron las cestas? Quiere decir que el milagro fue completo. Los discípulos no vieron que el Señor los manda a recostar. Todo lo contrario a lo que los discípulos le dijeron que hiciera. Despáchalos, mándalos, que se vayan. Y dijo el Señor, que se recuesten. ¿Cuántos, si nosotros estamos ahí, o déjeme, cuántos discípulos se habrán visto así como, que no se iban pues? Y todavía el Señor dice, que se recuesten. Y dice el 40, y se recostaron por grupos, oiga, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. El Señor no hace las cosas a medias. Cuando Él da algo es para que nos saciemos. Y recogieron de los 12, de los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y decimos que no están contados mujeres ni niños. Ahora, vienen los discípulos y ven esto. Y no hubo un cambio en ellos. Y entonces el Señor los mete en una barca. El Señor los pone en una barca. Adelante dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida en la otra ribera, entre tanto, oiga, y aquí hay algo muy precioso, entre tanto que él despedía a la multitud. No dejó ni a los discípulos decir que los despidieran. ¿No será que dijeron, estamos cansados, Señor? Le hemos dado de comer. ¿Le hemos dado de comer? No, tú le dices de comer. El Señor le dio de comer a 5,000. Y entonces, exacto, amén. Entonces viene el Señor y dice, ¿saben qué? Súbanse a la barca y váyanse al otro lado. ¿Y quién despidió a la multitud? Él. Es que mire, cuando uno no hace bien su trabajo en el Señor, lo manda a que pase la barca, a que pase el lago o el mar en barca. Nos manda a que vengan vientos recios y temamos. No era que el Señor los estaba castigando, por favor, no era eso. Todo está dentro del proceso. Tuvo compasión. Y el Señor se tomó el tiempo de despedirlos a todos. Vemos que por eso Él es el buen pastor. Y muchas veces nosotros no tenemos de ese buen pastor. Tener esa compasión. Viene el Señor y los llevó a que ellos vieran la necesidad que había en estas gentes y que hicieran algo, y no lo hicieron de su propia voluntad. No se percataron de eso. El Señor ve y les dice, miren, ven cómo están estas personas que tienen necesidad. Y la respuesta de los discípulos fue, despídelos, ya es tarde. Y vamos nosotros a comer, Señor, que nos hemos ganado hoy la cena.
porque hoy nos ha tocado, hemos atendido, tú has enseñado y nosotros hemos estado contigo y hemos aprendido de ti. Qué difícil es ser un discípulo y no entender la misericordia. No vieron el alcance ministerial que el Señor tenía. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos límites. Los discípulos pusieron límites. Ya está hasta aquí. Ya no más tiempo, Señor. Ya estuvo. Hoy que se vayan. Hoy es el tiempo de nosotros. Pero espero que llegue el día en que avivemos, que comprendamos para qué el Señor nos ha escogido. Hay muchas cosas que no entendemos porque están en proceso. ¿Por qué? Porque no somos totalmente maduros, ni tenemos todo el conocimiento. Muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué la meditación es esta? Pareciera que es un regaño. No, no es un regaño. Es una meditación. Muchas veces nosotros tenemos más esa energía para ayudar en cosas del mundo que ayudar en cualquier ministerio en el que estamos. En ayudar a otros, en predicar su palabra. La palabra endurecimiento, ese endurecimiento de corazón, viene del griego poros, que es hacerse como necio o encallecer, embotar. Entonces, bueno, dice endurecidos sus corazones, estaban entorpecidos, cansados, hartos, debilitados, embotados. Volviendo otra vez, 52. Porque aún no habían entendido. Oiga, fíjese cómo Marcos lo pone aquí específicamente, lo deja claro. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Probablemente no querían creer porque no podían aceptar que aquel ser humano llamado Jesús era el Hijo de Dios. ¿En cuántos de ellos había una duda todavía? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a dudar del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Será que ellos no se atrevían a creer que el Mesías los había escogido como sus discípulos? ¿Será demasiado bueno para ser cierto? Y probablemente no entendían el verdadero propósito de la venida de Jesús a la tierra. ¿Cuál es el propósito de nosotros ahora? Seguir su ministerio. Tener compasión de aquellos que están errantes. Su incredulidad tomó la forma de falta de entendimiento. ¿Cuántos de nosotros somos faltos de entendimiento por la incredulidad? ¿Cuántos no entendemos la palabra? Porque somos incrédulos. Aún después de ver a Jesús alimentar milagrosamente a más de 5,000 personas, no podían dar el paso final hacia la fe. ¿Y qué pasó en esa barca? Habían vientos recios. Creían que iban a morir. ¿Cuántos de nosotros no podemos ver la obra del Señor y cuando viene una situación difícil,
¿En qué momento se ve que pidieron auxilio al Señor? ¿Y no acababan de ver a Jesús hacer un milagro? ¿Por qué se maravillaron de ver lo que andaba por las aguas? ¿Qué dijeron? Oiga, ¿qué dijeron estos discípulos? Es un fantasma. ¿Cuántos de nosotros decimos, es casualidad, es suerte? Los discípulos habían estado con el Señor, vieron todo lo que Él había hecho, todo lo que era capaz, y dijeron ellos en su angustia, es un fantasma, todos. Dice 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero ¿verdad que hace un momento le dijeron, despídelos? Despídelos, Señor. ¿Y ahora qué había en ellos? Una necesidad de no morir. ¿Qué es más difícil? ¿Una necesidad de hambre o una necesidad de morir? ¿Qué es más fácil de solventar? Una necesidad de hambre. ¿Cuál fue entonces? ¿Dónde estaba la fe de ellos? ¿Por qué no se les vino lo primero a la mente? Es el Señor. Es un fantasma. ¿Cuántos estamos pasando por dificultades? Y lo que menos hacemos es creerle al Señor. No podían transferir a sus vidas la verdad que ya sabían acerca de Él. Es que creerle al Señor, confiar en Él, no es fácil. Sí, no es fácil. Pero somos sus discípulos. Leemos que Jesús caminó por las aguas y aún así a menudo nos maravillamos que pueda obrar en nuestras vidas. Ay, de verdad que el Señor me quiere porque me contestó esto. De verdad que el Señor tiene... No solo debemos creer que los milagros en verdad ocurrieron, debemos de vivir y transferir la verdad a las circunstancias de nuestras vidas. ¿Amén? Fíjense que Marcos explica el miedo de los discípulos. Ahora, ¿quién de nosotros no ha tenido miedo en alguna circunstancia difícil? ¿Y cómo es posible que el miedo se pueda apoderar aún de nuestra razón? Y el Dios que predicamos, y el Dios que adoramos, y al Dios que le creemos, y al Dios que nos ha movido. Hay momentos en que, claro, ¿verdad? Uno no está exento de dudar, de creer. ¿Usted cree que nunca me he preguntado por algunas veces, Señor, ¿estoy en la ciudad correcta? ¿Este es el lugar correcto? Y el Señor empieza a recordarme, ¿y cuándo te ha hecho falta algo?
¿Dependes del número de las personas o dependes de mí? Porque si fuera por el número de personas ya te hubieras muerto de hambre. Ya no estarías. ¿Y cuándo te ha hecho falta algo? ¿Cuándo te han cerrado las puertas de la iglesia? ¿Cuándo te han dicho que no la puedes ocupar? Ellos acababan de ver a un Jesús multiplicando alimento para una multitud necesitada. Pero ahora ellos eran incapaces por sus propios recursos para enfrentar un problema. Cuando el Señor les dijo, denle de comer, ellos pensaron en sus propios recursos. De seguro alguno de ellos pensó, si se hunde la barca, nos quedamos sin dinero. Bien sabían lo que tenían en dinero, pero no sabían cuánto tenían de pan y de peces, ¿verdad? Muchas veces somos incapaces con nuestros propios recursos de enfrentar un problema. Y sabe, lo más llamativo es que ellos en ningún momento clamaron por el Señor. Eran los discípulos. Se lo puedo aceptar a la multitud. Se lo puedo aceptar a la multitud porque tenía hambre, pero ¿y ellos? ¿Cómo es posible? A sus discípulos les pasa como a muchas personas. Tienen una experiencia espiritual una tras otra, pero siguen apegados a la tierra. Es difícil tener compasión si seguimos apegados a lo material. Y no estoy hablando de venir y soltar el dinero y de gastar. No estoy hablando de eso. Pero cuando yo estoy apegado a lo natural, voy a velar primero por mis intereses y los de mi familia. Y después, si queda tiempo, si se puede, ser parte de la obra. Por eso endurecieron sus corazones y se volvieron ciegos para las verdades espirituales. Los discípulos necesitaban un incentivo para un entendimiento espiritual. Se necesita siempre algo para que podamos ver esto del Señor. No, Señor, si tú me contestas, si me cubres esta necesidad, entonces voy a creer en ti. Si tú haces tal cosa, entonces voy a pactar contigo y voy a hacer un nuevo pacto. No estoy hablando de dinero porque no creemos en esos pactos. No, voy a hacer un pacto en que me voy a congregar, en que voy a servir. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios haga algo para comportarnos como hijos de Dios? Tenemos endurecidos nuestros corazones. ¿Qué se necesita? Una mente espiritual y oración constante para cambiar un corazón duro. ¿Qué hizo el Señor después que despidió a la después que despidió a la gente? Y después, dice el 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte Oiga, el Señor necesitaba orar. Y si el Señor necesitaba tiempo de oración, ¿cuánto más nosotros? Él
necesitaba oración. Pedro después lo entendió. Y después vemos en el libro de los Hechos que iba Pedro a la hora de la oración. Necesitaba una oración a diario. Y en el camino de buscar más del Señor se presenta un paralítico. Y ya había entendido el apóstol Pedro que no era lo material. Ya no tenía endurecido el corazón. Y le dice, no tengo, de los 200 denarios no tengo ninguno. Pero hoy tengo lo que no tuve en la barca. Pero hoy tengo lo que no tuve cuando te pedí caminar sobre las aguas. Vemos un Pedro diferente. Entonces debemos recordarnos que Dios no solo cuida de la gente, Él puede hacer cualquier cosa por la gente, incluso de controlar la naturaleza. Quiero concluir. Un corazón endurecido está apegado a la tierra y no puede desprenderse de ella. Necesitamos despegarnos de nuestra humanidad para crecer en lo espiritual. Es que mientras nosotros no nos despeguemos de la tierra, del mundo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Un corazón endurecido no logra ver nada más de lo que está allá de lo ordinario y explicable. Es lento para ver cualquier cosa más allá de la ley natural que controla al mundo. Pero el Señor está por sobre la ley natural. El corazón endurecido quizás tenga esperanza en la existencia de Dios. Incluso puede decir que Dios existe. Pero es difícil aceptar y aplicar a la vida diaria la auténtica fe que Dios existe y que controla todo el mundo. Hacer una profesión de fe es fácil. Levantar la mano y decir, yo soy cristiano, quiero ser cristiano, o yo acepto al Señor, es fácil. Pero vivir confiando plenamente en Dios es difícil. Nos preocupamos, y con esto te concluyo. Nos preocupamos más por nuestros cuerpos que por nuestras almas. El día que eso cambie, vamos a dejar de tener un corazón endurecido. Y el día que eso cambie, vamos a ser de bendición a otros. Id y haced discípulos. Id y tened compasión por aquellos que no tienen un pastor, por aquellos que no tienen una guianza, por aquellos que están solos. Fíjese que es bien lamentable, y quiero terminar con esta reflexión. ¿Qué pasaría si alguien en este lugar, en esta iglesia, tuviera un poder de sanidad? Pues estaría lleno, si es posible, todos los días. Gente buscando. Pero hay muy pocos que se preocupan por su alma.
Traía esta reflexión por eso. Deje lo natural, que se preocupe el Señor, pero usted preocúpese por su alma. Preocúpese por no tener un corazón endurecido. Los discípulos estuvieron con el Señor, vieron el milagro, y cuando subieron a la barca, cuando tuvieron el primer problema que tuvieron, no se acordaron de Él. ¿Cuántos necesitamos un incentivo para permanecer en sus caminos? ¿Cuántos necesitamos que el Señor haga algo para entonces sí congregarnos? Para entonces sí cambiar. Es necesario cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, porque qué difícil es. Qué difícil es, Señor. Que muchas veces los que te conocemos, te buscamos para solventar nuestros problemas. Pero no te buscamos para rendir nuestras almas. Y ese versículo 52 es de reflexión. Y aún no entendían lo de los panes. Los discípulos habían pasado una situación difícil. Sí, no es agradable estar en medio de un lago o de un mar y que las olas se levanten y que venga un viento recio. Y a pesar de eso, no entendieron el propósito por el cual habían sido escogidos. Tener compasión por las almas. ¿Por qué servimos? ¿Porque me da posición dentro de la iglesia? ¿Por qué cantamos? Aquel que dirige alabanzas. ¿Para que me vean? ¿O porque hay almas que necesitan ser ministradas por el Señor? Señor, permítenos cambiar nuestro corazón y hacer nuestra labor para aquellas almas que están necesitadas. Así como tú tuviste compasión y misericordia de nosotros, nosotros también, en lo que tú nos has designado servirte, tengamos compasión a la hora de hacerlo. Que no nos mueva una situación, que no nos mueva a que nos resuelvas un problema para hacerte fiel. Que nos mueva el
amarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Le seguiré. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias en esta mañana. Señor, que tú hayas hablado a nuestras vidas. Que podamos seguirte a ti, porque tú nos amaste primero. Que podamos seguirte a ti y ser un ejemplo de tu ministerio, Señor, en la tierra. Llévanos con paz y con bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. También, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, miércoles el discipulado de doctrina básica y el jueves nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.